Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Bueno, y por aquí con todos nosotros, como decía, como siempre, todos los meses, Juan Ramón Rayo, que es un placer tenerte por aquí, y más en días tan importantes para la economía, después de esas previsiones económicas y de cómo está la economía por parte de la Reserva Federal, una Fed que cada vez parece menos independiente, aunque nunca quizá lo fuera, pero cada vez parece menos independiente, y con una economía con muchas dudas, ¿no?, de lo que podemos tener. Así que un placer, como decía, tenerte por aquí. Un placer, igualmente, Héctor. Gracias por la invitación. Antes de nada, recuerdo a la gente que lo vea esto desde YouTube, más allá de los que estéis aquí en directo, la mejor manera de apoyar las charlas que tenemos habitualmente Juan y yo por el canal es que dejéis vuestro like, que tardáis nada en hacerlo y es un apoyo muy importante para mí, también para Juan cuando republique este contenido en su canal, que dejéis vuestro comentario y por supuesto que os suscribáis al canal y activéis la campanita, al mío y al de Juan Ramón Rayo. Y dicho esto, vamos al contexto, ¿no? La Reserva Federal sabemos que ha decidido bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, ponen la hoja de ruta más bajadas de tipos y ahora es el mercado laboral el centro de atención, porque parece que la inflación la han dejado un poco en el cajón olvidado. De hecho, revisan las perspectivas de inflación para el año que viene al alza y el mercado laboral parece el principal riesgo que ve Powell y los miembros de la Reserva Federal, pero con mucha presión por parte de Trump dentro del FOMC, que sabemos que ha nombrado a Stephen Miran y que está ahí pues generando mucha distorsión. ¿Cómo ves todo esto para que no pueda entenderse como un error de política monetaria futuro? Si es que lo fuera, claro, porque esta bajada quizá no lo sea, pero si vienen muchas más, a lo mejor sí que lo son. Claro, efectivamente, como dices, la inflación ha pasado a un segundo o tercer plano. ¿Por qué digo tercer plano? Pues porque, en efecto, la mayoría de miembros del Consejo ahora se están preocupando por el mercado laboral a raíz de todas las revisiones que hemos tenido y que parece que vamos a seguir teniendo, ¿no? Parece que, bueno, ya sabemos que durante el último año se crearon 1 millón de empleos menos de los inicialmente esperados, pero la cifra definitiva y la composición por mes la conoceremos a principios de 2026. Pero bueno, parece que el mercado laboral está mucho más debilitado de lo que se pensaba y por eso ahora el foco de la mayoría está en reavivar de alguna manera el mercado laboral o impedir que se deteriore más. Pero tampoco perdamos de vista que el nuevo miembro de la Fed, al que has nombrado, Stephen Miran, ni siquiera prioriza el empleo o ni siquiera pone el foco solo en el empleo, sino que él mismo, cuando fue confirmado por el Senado, revivió también el tercer mandato de la Fed, que es posibilitar, facilitar, promover tipos de interés moderados en el largo plazo. Y de hecho, si miramos pues cuál ha sido la perspectiva y el deseo de tipos de interés de Stephen Miran, pues ayer pidió un recorte de medio punto, no de 0,25, y quiere terminar el año en el 3% y no en el 3,75%, como la mayoría del resto de miembros. 3% que, por cierto, es una cifra muy similar a la que Scott Bessent dio como objetivo o como deseo para la Fed hace aproximadamente un mes. Vino a decir que la Fed tenía que recortar los tipos de interés al menos hasta el 3%. Y eso es el guión que está siguiendo Stephen Miran. Y esto, claro, ¿qué nos está señalando? Pues, por un lado, que hay todavía muchos miembros de la Fed que siguen dentro del marco del mandato dual, pero que ahora se están desentendiendo de la inflación para priorizar el empleo. Y luego que va a empezar a haber una hornada de nuevos consejeros, incluso el próximo presidente de la Fed, que tiene que nombrar Trump, que previsiblemente van a estar a las órdenes, a lo que mande, a lo que le interese en cada momento al Tesoro estadounidense. Y este no es un detalle menor. Es decir, la actitud de Miran para mí no es un detalle menor porque hay muchas veces, o suele ocurrir, que cuando un gobierno nombra a un cargo para un organismo independiente, luego ese cargo hace y deshace un poco como considera. Es decir, ya se desentiende de seguir las órdenes del gobierno. El caso más claro es el del mismo Jerome Powell, que no olvidemos que lo nombró Trump y ahora pues están profundamente enemistados. ¿Por qué? Porque Powell hace dentro de la Fed lo que considera que tiene que hacer.
con error o sin él, pero desde luego no sigue las órdenes de Trump. Irán, por lo que hemos visto, habrá que seguir observándolo, pero por lo que hemos visto hasta ahora, está reproduciendo, como decía, el guión que le ha mandado Donald Trump, o quizá, porque no perdamos de vista que sigue siendo presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, o quizás que el guión de Trump lo escribe Irán y por tanto está siendo coherente con lo que él piensa y defiende y articula dentro del gobierno de Donald Trump. En cualquier caso, hay una interrelación muy estrecha entre la Fed y esa parte todavía pequeña del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, pero que en los próximos años va a ir aumentando y va a ir ejerciendo presión en una dirección muy determinada, que es lo que los economistas llamamos dominancia fiscal, subordinación del Banco Central a las necesidades financieras del Tesoro estadounidense. Además de todo esto que estás analizando, el contexto, o sea, pensando en el contexto del año que viene y de si efectivamente hay más presión por parte de la administración Trump, que recordemos, Stephen Miran es la primera persona que tiene cargo en la Casa Blanca y en la Reserva Federal. Esto es una cosa completamente inaudita. Pero más allá de todo esto y las implicaciones que puede tener es el impacto en la economía, si empieza a haber bajadas de tipos de interés, con el impacto de los aranceles que todavía no sabemos calibrar lo que puede venir, si efectivamente la bajada de tipos de interés viene porque la relajación del mercado laboral puede derivar en destrucción neta de empleo y ya llegan tarde. En fin, se abren como muchos debates colaterales después de la reunión de la Fed y no sé qué radiografía haces de lo que puede venir a partir de ahora. De entrada es difícil por la calidad de los datos estadísticos de Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que están resultando especialmente decepcionantes y de esa mala calidad además también estamos viendo un asalto del gobierno a las instituciones que elaboran esos datos, que en parte podría parecer justificado, ¿no? Porque si lo hacen tan mal es lógico que se busque renovar cargos para que lo hagan mejor. El problema es que tememos que no se renuevan para que lo hagan mejor, sino para que estén más alineados con las directrices que les pasan desde la Casa Blanca. Entonces, en general estamos cayendo en un descrédito con los datos macroeconómicos de Estados Unidos que hace difícil evaluar dónde estábamos y, por tanto, cómo puede evolucionar la cosa. En materia laboral, bueno, es que estamos pasando de la imagen de un mercado laboral sólido, incluso recalentado, a un mercado laboral casi más propio de una recesión. Y eso por revisiones estadísticas de una magnitud importante, pero que reconfiguran la narrativa que hasta ahora teníamos sobre la situación económica de Estados Unidos. Lo cual, por cierto, pues hombre, no diré que confirma algunos de los temores que muchos teníamos sobre que Estados Unidos fuera a caer en recesión, que esto es algo que algunos hemos temido desde el ciclo de subidas de tipos de interés. Y es verdad que la economía estadounidense, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, nos ha sorprendido la resiliencia que ha tenido, también auxiliada por el déficit público masivo y demás, pero que se ha comportado mucho mejor de lo que esperábamos a tenor de la fuerte subida de tipos. Pero claro, toda esa reescritura histórica de cómo se ha comportado el mercado laboral, pues hombre, ya te muestra un mercado laboral bastante más plano, bastante más débil, y eso sí es más coherente con lo que cabía esperar de esas subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, de cara al futuro, efectivamente se abren muchas incógnitas. Una incógnita es, pues eso, cuán mal está ahora mismo la economía estadounidense. ¿Está pasando un bache o está metida, encallada en el bache, ¿no? Otra es cuál va a ser el efecto de los aranceles, que está muy relacionado con lo anterior. Claro, los aranceles hasta ahora no han generado marcadas, digámoslo así, porque tampoco es que no hayan generado nada, pero no marcadas tensiones inflacionistas. Pero claro, esto que en principio podría ajustarse con el discurso de Trump o con la narrativa trumpiana de no, vamos a subir los aranceles y esto lo van a pagar los exportadores extranjeros, encaja muy mal. ¿Por qué encaja muy mal? Porque si miramos los precios de los productos importados antes de aranceles, estos no han bajado. No es que se hayan disparado, porque son antes de aranceles, pero no han bajado. Entonces, para que el exportador extranjero se comiera el arancel, los precios a los que exportan deberían haber caído, para que el precio después de aranceles fuera el mismo que antes, y no. Entonces, si los exportadores no están pagando el grueso de los aranceles y los consumidores finales de Estados Unidos parece que tampoco, al menos de momento, ¿quién se está comiendo la subida arancelaria, que es una subida impositiva? Pues parece que las empresas estadounidenses contra su margen de ganancias. Y eso, claro, también emborrona el panorama inversor y la
capacidad que tengan estas empresas para contratar, capacidad o predisposición que tengan para contratar y crear empleo dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, está el efecto de los aranceles, está el efecto, bueno, de cuánto daño han hecho los tipos de interés altos a la economía, como bueno, cabía esperar que sucediera. Y en tercer lugar, diría, está también una incertidumbre que es una duda, de nuevo, razonable, creo que para todos los economistas, y es hasta qué punto lo que ahora mismo está sosteniendo con claridad toda la economía estadounidense, que es la inversión masiva en inteligencia artificial y todo lo que está alrededor de ella, centros de datos, que es una inversión masiva y creciente, hasta qué punto esto es sostenible o es una burbuja. Yo creo que hay razones para pensar que puede ser sostenible, es decir, estamos ante una verdadera revolución tecnológica con muchísimo potencial a la hora de multiplicar la riqueza de la que disponen nuestras sociedades, pero bueno, también ya lo he comentado en otras ocasiones, también Internet era pues claramente una nueva industria llamada a revolucionar la economía y eso no impidió que en el año 99-2000 hubiese una burbuja, sobre todo financiera, más que de inversión final, pero también de inversión final, una burbuja en las .com. Entonces, bueno, claro, si este proceso de inversión masiva en inteligencia artificial y todo lo que rodea, porque también estamos hablando de inversión energética, etcétera, se paraliza, pues la economía estadounidense entraría en una situación de mucha debilidad, porque es que ahora, ya digo, lo que sostiene la economía es fundamentalmente ese motor. Y no sabemos cuánto va a durar. Ojalá dure mucho y ojalá las promesas o las expectativas que se tienen sobre este sector se terminen cumpliendo, pero bueno, no deja de ser un foco de incertidumbre de si logra cumplir con todos los elevadísimos objetivos que se está marcando o no. Ahí, fíjate, decías, la inteligencia artificial es lo que sostiene a la economía de Estados Unidos o uno de los pilares fundamentales. Se me venía a la cabeza uno de los memes que puedes ver por la red de Nvidia y sujetando la bola del mundo, ¿no? Como la economía de Estados Unidos. Y es un poco una caricatura de lo sí, que... pero no solo Nvidia, obviamente. No solo Nvidia, está claro. Porque mira ahora... Obviamente la construcción de centros de datos pues está muy relacionada con Nvidia, lógicamente, porque utiliza sus GPUs, pero no sé, por ejemplo, el caso reciente que copó los titulares, ¿no? de Oracle y su fundador ascendiendo al número 1 del ranking de Forbes durante algunas horas por encima de Elon Musk, pues claro, eso está muy relacionado con el negocio de Oracle, de la infraestructura en la nube, que es justamente capacidad computacional para entrenar, o sea, en forma de centros de datos, para entrenar los modelos de inteligencia artificial de ChatGPT, de OpenAI y de Meta, ¿no? Entonces, y si uno mira el CAPEX de estas empresas, de Microsoft, de Meta, de Alphabet, está creciendo, se está disparando y fundamentalmente es en centros de datos. Entonces, la inversión ahora mismo, y si uno mira incluso las cifras de contabilidad nacional, los últimos datos que hemos tenido han sido bastante mediocres en Estados Unidos, un primer trimestre malo, un segundo trimestre mejor, pero el promedio semestral mediocre, un crecimiento anémico, en parte porque la inversión no tira, pero lo que sigue tirando dentro de la inversión es la inversión en tecnologías de la información, etcétera, que son los centros de datos, básicamente. Entonces, bueno, es un sector ahora mismo muy, muy pujante, por lo que mencionaba, porque, bueno, es que está llamado a revolucionar nuestras economías. Pero, bueno, si en algún momento se viera que no puede cumplir las promesas que está haciendo y que en parte es pues, castillos en el aire o una bomba de humo de expectativas infladas y eso se detuviera, pues claro, el resto de la economía no lo está pasando bien, especialmente por los aranceles. Este sector no está tan afectado por los aranceles, afortunadamente. Y bueno, quizá en parte por eso también la FED está bajando tipos de interés preventivamente, ¿no? Para curarse de espantos ante lo que pueda venir.
Lo que parece impepinable es que seguimos en un ciclo en el que tenemos que mover el ahorro y que el activo financiero es el que más nos va a proteger en este esquema actual, y siempre lo compartimos por aquí de manera didáctica para que la gente se apunte a este carro, porque creo que si no, el paso del tiempo te va a erosionar tu capacidad de ahorro y vas a diluirte ahí como un azucarillo. Entonces, siempre Juan y yo lo comentamos en las charlas, que una de las alternativas que tenéis es movilizar el capital, ahorrar, invertir, y una de las posibilidades es hacerlo a través de Freedom 24. Tiene mucho producto financiero, muchos ETFs, incluso de renta fija de corto plazo, que nos está dando entre un 4 o un 5% de rentabilidad en este entorno, y que puede ser interesante para diversificar. Y además ahora tenéis la Welcome Promo, que os regalan acciones de regalo en función a la aportación que hagáis dentro de la plataforma. De 1.000 a 4.999 euros, por ejemplo, os dan una acción de regalo, para que lo sepáis. Y lo que hablábamos, Juan, ¿no? Que moverte en este tipo de productos, ETFs, diversificar cartera, viendo en este esquema que estamos buceando y que estamos disgregando, creo que es interesante, ¿no? Seguir ahí con esa dinámica de ahorro-inversión, ahorro-inversión. Bueno, eso en términos generales yo creo que es obvio, ¿no? Es decir, uno se tiene que marcar dentro de sus posibilidades financieras, pero como objetivo la construcción de un patrimonio personal que le permita, pues, hacer frente a las distintas etapas vitales y a las distintas necesidades financieras que va teniendo en cada etapa vital. Es un patrimonio que además recae sobre su responsabilidad construirlo, porque también en parte el Estado nos proporciona ciertos servicios para cubrirnos frente a ciertas contingencias, pero bueno, ahí dependemos de la voluntad de los políticos y por tanto no de nuestra propia capacidad, voluntad y determinación para construirlo. Es decir, estamos al albur de terceros. Claro, ¿cómo construir ese patrimonio? Pues ahí ya uno tiene que seleccionar entre una amplia variedad de activos según, repito, las necesidades que cada uno tenga en cada momento y según también cómo esté viendo el panorama global. Si uno pues tiene bastante aversión a asumir riesgos, especialmente en momentos pues, como puede ser el actual, puede tener miedo a la guerra comercial, puede tener dudas sobre lo que está pasando en la economía estadounidense, por el hecho de que la FED esté bajando tipos de interés cuando la inflación aún no está controlada, etcétera. Bueno, pues a lo mejor tiene sentido invertir en activos líquidos, por ejemplo, ETFs que ofrece Freedom 24, vinculados a deuda pública a corto plazo, ya sea en euros o en dólares, y que está volcada pues, en deuda pública a corto o deuda corporativa a corto, y que ofrecen rentabilidades entre el 2,5% y el 4%, 2,5% en euros, 4% aproximadamente en dólares. Si uno tiene una visión más de largo plazo y una vocación de construcción patrimonial más a largo plazo, pues obviamente ha de pensar en alternativas con mayor rentabilidad y también mayor riesgo, claro, como pueda ser pues, un ETF que esté indexado al Standard & Poor's 500, o si quiere asumir aún más riesgo, pues no sé, antes hablábamos de la inteligencia artificial, hay ETFs que están invertidos especialmente en empresas del sector de la inteligencia artificial o de la robótica, es decir, de empresas que supuestamente se beneficiarían de que el desarrollo de la inteligencia artificial continúe. De nuevo, el potencial de revalorización es mayor, también los riesgos, como comentaba antes, que uno está asumiendo, son mayores. Bueno, además, todo esto no es incompatible. Puede tener una parte de su patrimonio en liquidez, otra en un fondo indexado, otra en un fondo de inteligencia artificial. Bueno, la cuestión es que cada uno ha de tomar las riendas de su destino financiero y se ha de componer, ha de planificar financieramente su futuro y se ha de componer la cartera en función de sus expectativas y de sus necesidades. Y eso es algo que para hacerlo bien, claro, tienes que tener varios activos y probablemente varias tipologías y para eso pues normalmente necesitarás un broker que tenga acceso a una amplia variedad de productos, que tenga bajas comisiones, porque si no se te va a comer la rentabilidad, las comisiones de operación y de custodia, y que resulte confiable, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido Freedom 24 puede ser una opción para ello. Pues dicho esto, quienes estéis interesados, que creo que es bastante de vuestro interés y no es una recomendación de inversión, son ideas que trasladamos y que creo que, insisto, puede ser apetecible. Tenéis el link en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Aquí por el directo os lo pasan por el chat y también en el canal de Juan Ramón Rayo lo pondrá en su comentario fijado y en la biografía, en la descripción del vídeo. Dicho esto, te quería preguntar y cambiar un poco de tercio. Luego hablaremos de vivienda también, que la gente está muy preocupada con el tema de la vivienda y sé que es algo de interés nacional e internacional.
Pero como tú siempre sigues esta temática, el tema de Argentina, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Hemos tenido muchas novedades últimamente, ya no solo las recientes elecciones, sino datos económicos y demás. Bueno, sobre todo la parte política es lo que está viéndose más en cuestionamiento. ¿Qué balance haces de toda esta situación que parece que está muy en entredicho y que hay cada vez más críticas? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación es bastante para ser pesimistas, ¿no? ¿Por qué es un momento para ser pesimistas? Tampoco catastrofistas. Ahora veremos que hay cierto margen para la reconducción, pero durante los últimos meses el panorama ha cambiado mucho, fundamentalmente por la coyuntura electoral en la que estamos ahora mismo, ¿no? En septiembre se celebraron elecciones provinciales, pero en la provincia de Buenos Aires es como una especie de primarias casi nacionales, y a finales de octubre se celebran las elecciones de medio término que van a determinar buena parte de la composición del legislativo. Entonces, esas elecciones son determinantes para que Milei pueda mantener, por un lado, el equilibrio fiscal, que es el ancla de todo su programa económico, y por otro, idealmente, para que pueda impulsar las reformas liberalizadoras que marcaron su campaña, ¿no? Porque no ha tenido mayoría parlamentaria para hacerlo. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que justamente la incertidumbre, o sea, por un lado has tenido a la oposición que se ha ido movilizando hábilmente para generar ruido y ha generado cada vez más ruido y cada vez más incertidumbre. Han llevado iniciativas al legislativo para disparar el gasto público sin adjuntar cómo financiar ese aumento del gasto público, por tanto, disparando el déficit público. Milei fue vetando esas iniciativas, pero la oposición ha superado varios de los vetos del presidente, con lo cual esos aumentos del gasto público han entrado en vigor. Esa incertidumbre sobre la capacidad política que tiene Milei para frenar el aumento del gasto desde el legislativo, sobre todo también después de las elecciones, se ha ido trasladando en la demanda de activos en pesos desde julio, quizá un poquito antes, desde finales de junio, pero no, desde julio sobre todo, la demanda de activos argentinos ha caído. Ha caído la demanda de deuda pública y ha caído la demanda de pesos. Y yo creo que aquí el gobierno cometió un error. Sabemos a posteriori que ha sido un error, a priori no estaba tan claro, había papeletas para que fuera un error, pero bueno, era una jugada política. Cometió un error que fue priorizar durante estos últimos 2 meses controlar a toda costa la inflación, a costa, valga la redundancia, de dañar seriamente la economía. Claro, si te cae la demanda de activos argentinos, incluida la demanda de moneda, el tipo de cambio se te deprecia. Y la depreciación del tipo de cambio, si es muy acusada, se termina trasladando en inflación interna. Que es verdad que en este sentido el grado de traslación hasta ahora de la depreciación en precios internos ha sido muy modesta. Que además esto es algo positivo, ¿no? Y novedoso en la economía argentina, pero aún así, claro, si la depreciación es muy grande, pues la inflación terminará subiendo. Y el gobierno pensaba que su principal activo electoral y por el que le iban a votar era que la inflación no subiera. Entonces, desde julio, lo que ha estado haciendo el gobierno ha sido, sobre todo, subir tipos de interés internamente para que la demanda de pesos se mantuviera alta. Vamos, lo típico de las dinámicas de riesgo, ¿no? Te sube el riesgo de un activo, pues o subes el tipo de interés para que la gente lo siga comprando, compensándole el mayor riesgo, o cae la demanda y, por tanto, no, en el caso de los pesos, por ejemplo, pues se te deprecian frente al dólar. Repito, ese mayor riesgo percibido en los activos estaba estrechamente vinculado a la perspectiva de destrucción del déficit fiscal por parte del Congreso y al riesgo electoral de que el gobierno no obtenga suficiente respaldo en las elecciones. Entonces, ahí ha habido, desde mi punto de vista, una especie de profecía autocumplida o de agravamiento de la profecía autocumplida. Como el gobierno decide hacer lo que se ha conocido como un apretón monetario, es decir, subir de manera muy importante los tipos de interés a corto plazo llegaron a superar el 100% anual. Es verdad que son nominales, pero bueno, es que la tasa de inflación está en torno al 30%, entonces estamos hablando de un tipo de interés real de en torno al 70%, que es una barbaridad. Pues eso ha laminado la actividad económica especialmente desde julio. Claro, si fuera cierto que la población priorizaba controlar unas décimas la inflación a una costa de generar mucho daño a la economía, pues
probablemente el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires hubiese sido mejor, aunque ahí también se han mezclado pues eso, las sospechas de corrupción que han rodeado al gobierno de Milei, que eso también ha erosionado mucho su credibilidad, aunque de momento no hay ni una sola imputación, pero bueno, el run run está ahí, las sospechas están ahí. Entonces, la pérdida tan brutal que sufrió en las elecciones provinciales de Buenos Aires han generado una perspectiva entre los inversores de que el resultado de las de medio término probablemente no sea tan malo como el de la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia muy peronista, pero no será tan bueno, incluso puede terminar perdiéndolas por algunos puntos en el conjunto nacional. Entonces, el nuevo Congreso parece que no será muy favorable al gobierno y lo que estamos viendo estos días es que la coalición gubernamental que había en el legislativo, que no era de La Libertad Avanza, eran grupos políticos que habían decidido acompañar hasta ahora al gobierno de Javier Milei en algunas de las reformas, aunque no en las más importantes, que esa coalición se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Pues porque habrán olido sangre y ahora quieren hacer caer al gobierno, porque la habilidad política de Milei a la hora de tender lazos a lo mejor no ha sido la mejor, porque se ha enfrentado con todos ellos, incluso su objetivo era competir electoralmente con ellos y derrotarlos y echarlos. Por lo que sea, no se ha tejido una coalición de gobernabilidad en el Congreso. Y no solo no se ha tejido, sino que los que gobernaban en el Congreso hasta ahora con Milei se han unido en muchas votaciones a la oposición kirchnerista para sacar adelante medidas que, como decía antes, aumentan el gasto público sin recursos financieros asociados. Ayer mismo se voltearon 2 vetos del presidente para impedir que aumentara el gasto, es decir, se aumentó el gasto en sanidad y en educación. Entonces, claro, la perspectiva ahora mismo de los inversores es esto va a reventar porque es una economía que no tiene acceso a la financiación exterior, que había hecho progresos muy grandes para volver a los mercados internacionales, pero no había todavía regresado. El ancla de credibilidad máxima que tenía esa economía era el equilibrio presupuestario, se están cargando el equilibrio presupuestario. El resultado electoral, precisamente por el apretón monetario, mala decisión del gobierno y también por todo el miedo que ahora se está dando en los mercados financieros, el resultado electoral de finales de octubre pinta que no será bueno, aún queda, veremos qué sucede, pero desde luego ahora mismo el temor es que no será bueno. Por tanto, la gobernabilidad no va a mejorar sustancialmente después de las elecciones de medio término. Milei no podrá aplicar su programa económico, se lo van a tumbar no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Incluso, bueno, hay sectores de la oposición que ya están hablando directamente de un escenario 2001 de pues, forzar una especie de golpe blando echando a Milei de la presidencia. Milei debería completar su mandato en 2027, pero bueno, si sacan a mucha gente a la calle y asaltan la Casa Rosada, pues a lo mejor ven terminar anticipadamente la presidencia, que es lo que muchos querrían. Y claro, todo esto está generando una huida de activos argentinos en masa. Entonces, ahora mismo la perspectiva no es en absoluto positiva, lo cual no significa que no se pueda restablecer una cierta estabilización macroeconómica. No digo ni mucho menos que sea ahora mismo el escenario base, porque la crisis política argentina está muy envalentonada para derribar todo esto, pero también a veces hay un exceso de pesimismo que hay que poner encima de la mesa. Si el resultado electoral de octubre no es excesivamente malo, es decir, si el gobierno consigue, La Libertad Avanza, consigue una minoría de bloqueo frente al levantamiento de vetos suficiente, es decir, 1/3 de la Cámara, eso permitiría que el equilibrio presupuestario esté salvaguardado, porque cualquier proyecto de aumento del gasto sería vetado y no podrían levantar el veto en el Congreso. Además, esta es otra vuelta que están intentando dar, el peronismo está intentando modificar la ley de decretos leyes para permitir que las cámaras, una sola cámara con mayoría suficiente, pueda tumbar un decreto ley del gobierno. Esto es algo inédito, no ha pasado en 30 años en Argentina. Entonces, claro, ¿esto por qué lo hacen? Porque si Milei tiene 1/3 de alguna de las cámaras, podría gobernar en muchos asuntos con decreto ley. Entonces, si cambian las reglas, no podría gobernar tampoco con decreto ley. Bueno, esta reforma casi constitucional
parece que se está frenando, es decir, parece que no llegaría. Y si no llega y se obtiene un resultado electoral no muy malo, pues a lo mejor se puede, digamos, frenar el aumento del gasto, mantener el equilibrio e incluso sacar ciertas reformas vía decreto ley. Además, pese a todo, como el peso se ha depreciado tanto durante los últimos meses sin que se haya trasladado masivamente en inflación interna, la competitividad de Argentina sorprendentemente ha mejorado. Es decir, hoy el tipo de cambio real está en una posición mucho más competitiva de lo que estaba a principios de año. Entonces, bueno, si se logra estabilizar política y económicamente el momento de pesimismo actual, creo que hay mimbres para que haya un rebote de confianza y de actividad económica en Argentina. Pero todo depende crucialmente de que se consiga una minoría de bloqueo frente a las políticas económicas disparatadas en las elecciones de octubre. Si eso no sucede, yo creo que prácticamente la legislatura se puede dar por terminada porque no hay una voluntad mínimamente cooperativa o constructiva de la oposición, que eso no pasa en ningún país del mundo. Es decir, en ningún país del mundo la oposición te está votando leyes en el Congreso para hacer quebrar el Estado. Aquí sí, porque lo que se busca es, a través de la quiebra, echar a Milei y recuperar el poder con un ajuste, porque, a ver, esto tampoco lo perdamos de vista y ya termino, que me estoy enrollando mucho. Se está haciendo quebrar el Estado a lo mejor con un déficit del 1 o del 2 o del 3% del PIB. Porque claro, cuando no tienes financiación propia, incluso un 2 o un 3% de PIB de endeudamiento es algo que no puedes sostener. Además hay que refinanciar muchísima deuda y si se te dispara la prima de riesgo no puedes hacerlo. Pero no perdamos de vista que aún así Milei ya ha hecho el grueso del ajuste. Es decir, el déficit fiscal y cuasi fiscal de Argentina antes de Milei era de 15 puntos de PIB. Entonces, aunque ahora te vayas a un déficit total de 1, del 2 o del 3% del PIB, claro, si el peronismo regresa al poder, regresa en una situación muchísimo más saneada desde un punto de vista financiero de lo que estaba en 2023, que es exactamente lo mismo que lo que hizo el kirchnerismo en 2003. En 2003 gana Néstor Kirchner las elecciones presidenciales después de que Duhalde metiera una devaluación masiva del peso, licuara toda la economía y le hiciera todo el ajuste. De ahí que luego tuviese superávit, pero era un superávit heredado del gobierno previo que había licuado totalmente la economía. Entonces, mi percepción es que está intentando hacer algo similar, cargarse por la vía rápida, con el golpe de gracia de las elecciones de finales de octubre, el gobierno de Milei, para poder regresar al poder en una situación mucho mejor que la que ellos habían heredado o que la que ellos le hicieron heredar en 2023. ¿Se consumará? No. Ahora mismo el pesimismo es muy grande, es comprensible que lo sea, pero bueno, creo que tampoco está totalmente escrito que el resultado de finales de octubre tenga por qué ser muy malo, suficientemente malo como para que Milei no pueda gobernar. Lo veremos. Lo veremos y desde luego que va a ser un octubre bastante interesante dentro de esta materia. Oye, pasando a otro tema para que no se nos vaya el tiempo y poder abordar todo lo que teníamos pendiente, sigue preocupando mucho el mercado de la vivienda en España. Tuvimos datos trimestrales este mismo mes y se ha encarecido un 12,7% en el último trimestre, que estamos hablando del mayor alza en más de 18 años. Es decir, una barbaridad. El mercado de la vivienda sigue en modo loco. Y no solo eso, Héctor, sí. Si me permites, Sí. Hay que dimensionar estas cifras, ¿no? Porque, claro, ya nos estamos acostumbrando a incrementos de 2 dígitos. Durante los últimos 30 años, los salarios reales en España han aumentado un 2,5-3%. El precio de la vivienda durante el último año en términos reales ha aumentado un 10%, 12 y pico en nominal, pues si quitamos la inflación, un 10%. Claro, eso significa que en un año la vivienda se ha encarecido más, o sea, se ha encarecido entre 3 y 4 veces más que los salarios durante las últimas 3 décadas. Claro, es una locura. Eso te muestra una situación de asfixia en la capacidad de las nuevas familias, de los trabajadores. Bueno, en realidad es peor, porque si miráramos el salario específicamente de los jóvenes, la evolución, o sea, hoy los jóvenes cobran menos que en el año 2007 en términos reales. Pues claro, es que la vivienda se encarece, los salarios de los jóvenes caen y por tanto la distancia en la capacidad financiera para adquirir una vivienda de millones de personas jóvenes está menguando a marchas forzadas.
Fíjate, no, lo decía por aquí Chris por el chat, y es que es tal cual. Mi casa desde el 2022 se ha revalorizado un 50%. Es que Claro. qué activo financiero, quitando, bueno, el oro y todo esto que se está revalorizando mucho, te ha llevado a esos potenciales. Pues ahí tienes un drama total que parece que va a seguir en los próximos años. Pero a mí lo que me preocupa, más de que vaya a seguir, que obviamente me preocupa bastante, son las recetas que se están intentando implementar. Te voy a sacar dos en concreto que están apuntando. Una tiene que ver con un reciente tuit de Irene Montero que dice que que la receta para superar todo esto de la vivienda es expropiar casas a fondos y rentistas y prohibir la compra a no residentes y regular precios. Y lo peor es que hay mucha gente que está apoyando esta lectura, ¿no? Y a mí me preocupa que esto cale, porque sabemos lo que trae consigo. Uno, no solución, y dos, pues que puedes encarecer incluso más los precios. Claro, a ver, es que este tipo de propuestas parten de la base o parten del supuesto, que podría ser, ¿eh? O sea, no digo que sea imposible a priori que suceda, pero que claramente es irreal en nuestro caso, de que los precios en España se están encareciendo porque, aunque hay mucha vivienda disponible, toda la disponible la compran 4 grandes fondos y luego la dejan vacía para elevar los precios, que sería el típico comportamiento de un monopolista, ¿no? Yo restringo la oferta para subir el precio. Puede que haya mucha demanda de fondos, tampoco hay tanta. O sea, la hay, ha aumentado en los últimos años. Es lógico que haya aumentado por lo que estás diciendo, porque si se revalorizan las casas un 50%, ¿cómo no van a querer invertir los fondos en este activo? Pero la relación de causalidad es al revés. No se revaloriza porque inviertan los fondos invierten porque se revaloriza. Pero claro, esa inversión en general no lleva a dejar las casas vacías. Es decir, una Socimi, si invierte en el sector residencial, es para sacarlo en alquiler, no para mantener la casa fuera del mercado y no venderla nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú compras para alquilar, si tú compras para revender, eso no genera alzas de precios. Eso no genera una reducción estructural de la oferta de vivienda en el mercado. La oferta regresa al mercado. Y por tanto, esa oferta regresa a su precio de mercado porque no hay restricción artificial de la cantidad ofertada. Entonces, lo que dice Irene Montero podría tener sentido, habría soluciones mejores, pero podría tener lógica económica en un mercado que estuviese eso, limitando, comprando para sacar fuera del mercado de vivienda. No es el caso. Entonces, si ese no es el problema, este tipo de medidas lo que pueden hacer es reducir o empeorar todavía más la oferta o incrementar los costes de gestión y de intermediación, ¿no? Porque, claro, la actividad de alquilar viviendas es una actividad profesional y el alquiler es tanto menor cuanto menores sean los costes de gestión de ese alquiler. Si yo soy un particular y tengo que gestionar, tengo una segunda vivienda y tengo que gestionar el alquiler y esa gestión la hago de manera menos eficiente que un fondo que gestiona miles de viviendas y que tiene economías de escala y que es capaz de bajar el coste promedio de esa gestión bastante, pues claro, yo lo sacaré en alquiler a un precio que me remunere el coste, ¿no? Entonces será un alquiler más alto. Pero bueno, al final el problema no es, ya digo, que se restrinja artificialmente la oferta, el problema es que no hay oferta. No hay oferta ni vacía ni no vacía. Y si no hay oferta y la demanda sigue aumentando, porque están entrando 400.000 personas cada año en España que tienen que vivir en algún lado y que además casi todas ellas se concentran en grandes ciudades, pues el precio claro que sube. Es que, o sea, aparte es muy, es muy llamativo cómo Irene Montero, ¿no?, por ejemplo, hace mucho hincapié en cómo encarecen los precios de la vivienda la demanda de extranjeros no residentes, pero luego no se plantea, nunca se lo hemos oído mencionar, cómo afecta al precio de la vivienda la demanda de extranjeros residentes. Porque el hecho de que entren 400.000 personas y demanden vivienda para vivir, algún efecto tendrá sobre el precio. Probablemente mayor que el de extranjeros no residentes que compran para sacar esa vivienda al mercado, por ejemplo, de alquiler. Y eso ya te indica que es un análisis ideológicamente sesgado. Es decir, yo me quiero meter con los fondos, quiero buscar un chivo expiatorio en los fondos de inversión y luego la misma lógica que estoy usando yo, como me debería llevar a cargar contra la inmigración y el efecto que está teniendo sobre los precios de la vivienda, pues eso me lo callo. Cuando eso sí es relevante porque eso es demanda final. Lo otro es demanda de intermediación, pero esto es demanda final y la demanda final, claro, que encarece los precios de la vivienda si no permites que se construya, pero como esta gente tampoco quiere que se construya
porque tiene un drama con que la gente gane dinero produciendo bienes que atienden necesidades básicas, pues claro, no dejas que se construya y alimentas la demanda, pues precios al alza, es lógico. Sí, y es que además venimos con estos mensajes desde hace mucho tiempo y yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones que el parque que representan los grandes, o sea, el volumen de propiedades que tienen los grandes fondos y los grandes tenedores a nivel nacional representan como mucho el 5 y pico por ciento. Es verdad lo que dices, que en las grandes capitales es un porcentaje mayor y que ahí están pues acaparando más vivienda, pero es lógico, pero también es ahí lógico. habría que plantearse si están teniendo un comportamiento colusivo. Sí. De dejar esas viviendas coordinadamente fuera del mercado. Mi impresión es que no No, está yo creo que sucediendo en tampoco. absoluto. Pero bueno, si alguno de los que plantea estas medidas quisiera justificarlas en esto, lo que debería empezar haciendo es demostrar mínimamente ese comportamiento colusivo. Es decir, este fondo ha comprado 1.000 viviendas en esta zona y solo está alquilando 800 de las 1.000. ¿Para qué? O 700 o 900, me da igual. Una porción de las 1.000 y está dejando viviendas vacías para encarecer el alquiler de todas las demás que está alquilando. Ese tipo de evidencia deberíamos estar viendo para que nos creyéramos o nos pudiéramos creer que el precio sube fundamentalmente, o una de sus principales causas es que se esté comprando para dejar las viviendas vacías y se están dejando las viviendas vacías para encarecer el precio del resto de las que están en alquiler. No veo que esto esté sucediendo en absoluto, al contrario, y por tanto todo me parece un ejercicio de ciencia ficción por parte de aquellos que lo postulan para reafirmar sus dogmas ideológicos al margen de la realidad del país. Sí, ¿no? Y lo que decían por aquí por el chat, que estaba bebiendo de la frustración de la gente para alimentar aún más ese sentimiento de odio y de rabia y meter esa ideología de vamos a regular, que es lo que quieren, y vamos a expropiar, que es el mensaje, yo creo que más peligroso, o el mensaje final más peligroso que quiere incentivar con esa publicación. Pero vamos, el problema no lo vas a solucionar y el problema principal que no solucionas es de la gente que quiere encontrar una casa para vivir, que es fundamental y no vas a dar oferta de circuito. Es que esto también es importante, ¿no? Cuando se plantea regular el precio del alquiler, esa es una medida que a largo plazo es nefasta, pero a corto plazo es verdad que puede funcionar para aliviar la situación financiera de los inquilinos que ya tengan una vivienda alquilada. Claro, si tú tienes una vivienda alquilada y de repente te llega el Estado y te dice, no, vas a pagar la mitad del alquiler. Y además no vamos a dejar que el propietario rompa el contrato del alquiler. Bueno, es una especie de expropiación parcial, ¿no? El propietario no puede disponer de ella y se te va a compensar con una renta moderada que te paga el inquilino. Y claro, al inquilino, a ese sí le ha solucionado la papeleta. El problema es, si ese inquilino se quiere cambiar de vivienda, y esto por circunstancias vitales puede pasar perfectamente, pensemos en una persona que está viviendo en un piso de estudiantes y diga, oye, es que ahora me quiero emancipar, pues ya no va a encontrar vivienda porque la oferta se congela. Claro. O tengo pareja, quiero tener hijos, voy a buscar una casa más grande. En absoluto. O al revés, ¿no? Vivíamos de alquiler en una casa grande, mis hijos se han ido de casa, mi pareja y yo ahora queremos pues una vivienda más pequeña, a lo mejor más céntrica, no, tampoco vas a encontrar. Y desde luego, todos los que están entrando y que necesiten viviendas donde residir, lógicamente, tampoco van a encontrar esas viviendas porque el mercado va a estar laminado. Y claro, es que insisto en esto, yo es que podría parecer con esto que esté sonando como un discurso anti-inmigración y no lo es en absoluto, pero es que es una absoluta locura que mientras tienes esta política de vivienda, porque por desgracia esta es la política de vivienda que tenemos, estés induciendo que entren 300.000, 400.000 o 500.000 nuevas personas cada año, además no solo este año y el que viene, sino de manera sistemática, porque ese es el programa financiero del gobierno para sostener las pensiones durante los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, si no dejas que se construya, si quieres establecer controles de precios, si quieres, por tanto, destruir el lado de la oferta del mercado de la vivienda, ¿cómo puedes estar cebando, alimentando, intensificando tanto el lado de la demanda si no es que quieres que todo salte por los aires, como por cierto quiere el peronismo en Argentina, como hemos comentado antes, en este caso desde el lado fiscal? Sí. No, totalmente. O sea, es que no tengo nada más que añadir a lo que dices porque suscribo todas las palabras y puntos y comas que has comentado. Pero un último apunte y muy breve porque ha salido esta noticia de la ayuda que quiere dar el gobierno a los jóvenes de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de alquiler con opción a compra. No sé qué te parece todo esto ya de manera muy, muy, muy sintetizada. Si quieres, otro día profundizamos.
Yo creo que esto ya es la, 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 la burla última o la mofa última de este gobierno, ¿no? Si el problema de la vivienda es un problema muy serio, es un problema tremendamente serio para muchísima gente. Y lo que no es de recibo ya no es solo que se planteen medidas como esta, que como ahora comentaré no son ni siquiera parches, es que se nos intente vender que estos son grandes medidas que van a tener un impacto enorme sobre la accesibilidad de la vivienda. Porque si haces eso, te estás riendo de la gente. Esta medida, si fuera tal cual la has planteado tú, sería una medida insuficiente. ¿Por qué? Pues porque si no se construye y tú das más dinero a la gente, lo que va a suceder es que suban los precios. Otra cosa es que se construya y tú ayudes a la gente o a cierta gente. Entonces, en ese caso, facilitarás el acceso a la vivienda a esa gente. Bueno, pues desde una perspectiva liberal a lo mejor no estaremos de acuerdo porque consideramos que el Estado no se tiene que meter en estas cosas, pero bueno, desde una perspectiva socialdemócrata puede tener sentido. Pero es que el problema ya no es ni siquiera que se plantee esta ayuda en un contexto de restricción de la oferta y que por tanto vayan a subir los precios. Es que la letra pequeña de esta medida es que esta ayuda solo es para viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con opción a compra. Entonces, el número de viviendas de este tipo durante los últimos 2 años han sido 300. Es decir, el coste presupuestario de esta medida fabulosa que propuso Sánchez, ¿no? Así como revolucionaria, vamos a cambiar las reglas de juego en el mercado de la vivienda, es de 10 millones de euros en 2 años. ¿Cómo, viendo el panorama del mercado de la vivienda, cómo puedes plantearles a los jóvenes que esto les va a cambiar sustancialmente las opciones de acceder a una vivienda cuando tú mismo sabes que esto es la nada de la nada? Que probablemente sea más costoso la propaganda o publicidad institucional que vayan a hacer con esta medida que la propia medida, porque no hay vivienda pública de alquiler con opción de alquiler con opción de compra. Entonces, esto no sirve para nada, pero para nada desde los propios términos de quienes la han elaborado. Entonces, que no es que es algo que se les haya colado en el BOE y que digas, bueno, una más en la vivienda, hay que tomar cientos o miles de pequeñas intervenciones para ir ayudando. No, no, es que esto nos lo venden como un gran cambio revolucionario y saben que no es nada. Entonces, no sé a qué están jugando, porque tú puedes mostrar pasividad, inactividad, desinterés en solucionar un problema, pero combinar eso con la mofa hacia las víctimas de ese problema es que es muy cruel. Sí, es una mofa. Es una mofa y una manera de reírse del contribuyente, una más, vamos, de la Bueno, mucha. aquí bueno, ni siquiera del contribuyente, porque el coste de esto es nada. Se están riendo de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y les prometen cosas que saben que es mentira, que es falso. Total. Oye, nos vamos a quedar con todo esto, Juan. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos mañana. Espero que os haya gustado el programa. Un abrazo a todos. Cuidaos mucho. Chao. Un abrazo.